Las ciudades en América Latina y en el resto del mundo tienen dos características esenciales, una positiva y una negativa. La característica positiva es que las ciudades son centros de aglomeración de actividad económica, no solo de actividad económica, sino también de interacciones sociales y de intercambio de ideas y conocimiento, lo que retroalimenta la actividad económica porque genera intercambio de información e innovación. Eso se llama economías de aglomeración. Las ciudades son los núcleos de las economías de aglomeración y esto sucede porque las ciudades en un espacio relativamente reducido permite que firmas o empresas estén cerca de otras empresas y cerca de hogares. Y eso es importante porque la cercanía de empresas con otras empresas permite que las empresas intercambien insumos, intercambien productos y sean más productivas. Y la cercanía de empresas con hogares permite que las empresas puedan acceder a mano de obra calificada para sus procesos productivos. Asimismo, la cercanía de hogares con empresas le permite a sus hogares acceder a trabajo, que es la principal fuente de ingreso, y así sucesivamente. Es un círculo virtuoso de esa cercanía y eso se llama economías de aglomeración. Entonces, por lo tanto, las ciudades son foco de productividad. Pero al mismo tiempo, esa misma cercanía, esa misma aglomeración, genera lo que en economía urbana se llama costos de congestión. Costos de congestión no solamente se refiere al mayor tráfico vehicular, producto de la densidad urbana, sino también se refiere a otras externalidades negativas como la contaminación ambiental o como los altos precios de la vivienda y del suelo o las altas tasas de criminalidad. Entonces las ciudades tienen esas dos características. Por lo tanto, el objetivo de política pública debe ser mejorar ese balance, permitiendo que las ciudades sean más productivas y tengan mayores economías de aglomeración y tratando de reducir esos costos de congestión. Esa síntesis es lo que nosotros llamamos accesibilidad. Las ciudades accesibles son las ciudades en las que las empresas y los hogares pueden aprovechar las mejores oportunidades que ofrece la ciudad. Por ejemplo, los hogares accediendo a empleos calificados, las empresas accediendo a insumos productivos de primera línea o accediendo a mercados sobre los cuales puedan vender sus productos. Entonces, accesibilidad, para responder tu pregunta, es la síntesis entre explotar las economías de aglomeración y reducir los costos de congestión para permitir una mayor productividad en la ciudad y un mayor bienestar para todos sus habitantes. Eso está conectado con la pregunta anterior en el sentido en que una característica de las ciudades de América Latina, si uno las compara con las ciudades de regiones en países desarrollados que son mucho más productivas y digamos tienen mayores niveles de bienestar, es que América Latina no ha podido solucionar bien ese balance de accesibilidad, ese balance entre economías de aglomeración y costos de congestión, porque en América Latina las ganancias de aglomeración son relativamente chicas y los costos de congestión son relativamente grandes. Son ciudades donde hay peores niveles de tráfico vehicular, por ejemplo, comparado con ciudades de Estados Unidos o de Europa. Son ciudades donde hay mayores niveles de contaminación ambiental, son ciudades donde hay más altas tasas de criminalidad y donde, en términos relativos al ingreso de la gente, los precios del suelo y la vivienda son más caros. Entonces, una de las razones por las cuales en América Latina sucede, digamos, este fenómeno en los cuales los costos de construcción son muy grandes es porque existe esta informalidad en diferentes ámbitos, lo que nosotros llamamos triple informalidad. Existe informalidad en la vivienda y eso tiene que ver con el hecho de que hay una alta incidencia de asentamientos informales en América Latina. Más o menos se estima que entre el 20 y el 30% de los latinoamericanos viven en asentamientos informales que tienen un acceso precario a servicios públicos y un acceso precario a otras amenidades que presta la ciudad. Informalidad del transporte, digamos, hay muchas. Dada la poca infraestructura vial y el escaso desarrollo del transporte público, hay muchas soluciones informales al transporte en América Latina y hay mucho transporte informal. Y finalmente la informalidad laboral, que tiene que ver con el hecho, también está conectada con la baja accesibilidad, la gente que no tiene, digamos, acceso a empleos formales calificados, resulta trabajando
en labores informales, que es lo que vemos en las ciudades de América Latina constantemente. Por ejemplo, estos días en Quito me he dado cuenta de los altos niveles de informalidad laboral. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la triple informalidad, que en América Latina, que está asociada a ese balance negativo entre economías de aglomeración y costos de congestión, y por lo tanto afecta la productividad de las ciudades y el bienestar de sus habitantes. Los tres elementos son una regulación y planificación adecuada del uso del suelo, una buena movilidad al interior de las ciudades. Movilidad tiene que ver con cómo se desplaza la gente, por ejemplo, desde su lugar de vivienda hacia su lugar de trabajo, y un mercado de vivienda que sea un mercado de vivienda formal, que sea eficiente y funcione. ¿Por qué esos tres elementos? Esos tres elementos son los elementos esenciales de tener una buena accesibilidad. Por ejemplo, en términos del uso del suelo, la regulación y la planificación del uso del suelo es lo que determina dónde se localizan las firmas y las personas en una ciudad. Si hay demasiadas regulaciones de uso del suelo y demasiadas restricciones, por ejemplo, si se impide que haya hogares o vivienda multifamiliar en centros de negocios, eso hace que las residencias se ubiquen relativamente lejos de los centros de negocios, lo cual va en detrimento de la accesibilidad, porque quiere decir que la gente tiene que desplazarse demasiado para ir a su lugar de trabajo. Entonces, esa planificación y regulación del uso del suelo, dónde se ubican las empresas, dónde se ubican los hogares, qué cercanía hay entre las empresas y los hogares, cuántos subcentros de negocios puede haber en la ciudad, qué tan conectados están los suburbios a la red de transporte y a la red de servicios. Todo eso es la regulación y planificación del uso del suelo y está estrechamente ligado a la accesibilidad. Segundo, como mencionamos, está la movilidad. Y la movilidad no solamente tiene que ver con la escasa infraestructura vial que hay en América Latina, tanto para transporte público como para transporte privado, sino también tiene que ver justamente con la oferta de transporte privado, regulaciones que, por ejemplo, apaciguan un poco los efectos negativos que el transporte privado tiene sobre el medio ambiente y sobre la accidentalidad vial, y esas externalidades negativas que tiene sobre la sociedad. Mejorar la calidad del servicio público, por ejemplo, que nosotros encontramos en este reporte, que es uno de los grandes temas. La gente en América Latina está insatisfecha con la calidad del servicio público. Entonces tiene que ver con infraestructura vial, con regulaciones al transporte privado, con mejor acceso al transporte público, y digamos, en conjunto eso es lo que nosotros llamamos movilidad, y obviamente por razones casi que tautológicas está relacionado con la accesibilidad, porque una ciudad donde la movilidad fluye mejor es una ciudad más accesible. Y el tercer elemento, como mencioné, es el mercado de vivienda. ¿Y por qué es importante el mercado de vivienda para la accesibilidad? Resulta que en América Latina y en otros países en desarrollo hay un fenómeno que es la dualidad del mercado de vivienda. Hay un mercado de vivienda formal al cual pueden acceder los hogares más prestantes, los hogares de clase media o de clase alta, y hay un mercado de vivienda informal, que es lo que nosotros llamamos asentamientos informales, que es el mercado que está destinado para los hogares más pobres. ¿Y por qué existe esa dualidad? Esa dualidad existe por dos motivos principales. El primero es un motivo de oferta, y es que la oferta inmobiliaria en América Latina es muy poco flexible. Es muy poco flexible porque existen demasiadas trabas a la construcción de nuevas residencias. Esa falta de flexibilidad, que está asociada con el exceso de regulación y el exceso de digamos, trámites que hay que hacer para conseguir permisos de construcción, esa baja flexibilidad hace que el mercado de vivienda no pueda responder a los flujos migratorios que enfrentan las ciudades en el día a día. Las ciudades, como mencioné al principio, son centros en los cuales se da toda la dinámica de las economías de aglomeración, y por lo tanto son los lugares más productivos de un país, y eso constantemente está atrayendo a gente que viene de ciudades más chicas o de la parte rural, y por eso es que la tasa de urbanización en todo el mundo ha aumentado tan rápidamente. Si la oferta de vivienda no puede flexiblemente absorber toda esa migración, ¿cuál es la solución?
Obviamente la solución no va a ser, está bien, quedémonos en el sector rural porque es que allá no encontramos dónde vivir. La solución va a ser vivienda informal. Entonces, por el lado de la oferta, eso alimenta esa dualidad del mercado de vivienda. Por el lado de la demanda, en América Latina, como mencioné al principio, hay una baja asequibilidad de la vivienda, es decir, dado los ingresos promedio de la población, la vivienda es muy difícil hacerse a una vivienda. Eso es cierto para la vivienda propia como para la vivienda en alquiler. Los alquileres son relativamente altos y además la legislación protege al inquilino, lo cual hace que los propietarios lo piensen dos veces antes de alquilar y entonces esa baja asequibilidad es importante también atacarla. En términos de políticas, que es la parte final de la pregunta, y perdón que me está extendiendo demasiado, en términos de políticas, el RED, una de las cosas que hace el reporte de economía y desarrollo de CAF, no solo en el 2017, sino en años anteriores que ha tratado otros temas, es tratar de no dar recomendaciones específicas de política, sino analizar cuáles son las experiencias de políticas en distintos países de la región y países desarrollados y qué cosas parecen funcionar más y qué cosas parecen funcionar menos. Entonces, en términos de política, básicamente, en términos de regulación y uso del suelo, pues hay que tener una regulación que permita, por ejemplo, una expansión geográfica de las ciudades de manera ordenada y planificada, donde los suburbios estén conectados a la red vial y a la red de servicios. O que permita la creación de diferentes subcentros de negocios. En términos de movilidad, una política muy importante es, por ejemplo, crear impuestos a la congestión en vez de soluciones como el pico y placa, que son tan famosas aquí en Quito, por ejemplo, o en diferentes ciudades de Colombia. Esas soluciones de pico y placa no son sostenibles en el largo plazo porque lo que hacen es que fomenten el incremento del parque automotor, entonces realmente están agravando el problema en el mediano plazo en vez de solucionarlo. La creación de vías exclusivas para buses como sistemas que se están popularizando en América Latina, esa es una buena política. Y en términos de vivienda, como dije, hay que flexibilizar el mercado de vivienda para que la oferta sea capaz de absorber todos los flujos migratorios y fomentar la demanda con programas focalizados de aumento de ingresos y sobre todo con acceso al crédito hipotecario. El crédito hipotecario, por ejemplo, en Ecuador es 2.5% del PIB. Es muy, muy bajito con respecto al promedio de América Latina, que es 8% del PIB, que es muy bajito con respecto a lo que uno ve en Europa o en Estados Unidos. En Europa es casi 40% del Producto Interno Bruto, y en Estados Unidos el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, si uno compara, por ejemplo, el acceso a crédito hipotecario en términos de la cartera de crédito hipotecario sobre el PIB en Ecuador con Estados Unidos, la brecha es de 30 veces, digamos. La informalidad en el transporte y la informalidad en la vivienda son determinantes de la informalidad laboral. No son los únicos determinantes, por supuesto. Un determinante muy importante de la informalidad laboral es la falta de habilidades tanto cognitivas como de habilidades socioemocionales, y este tema de la acumulación de habilidades y de capital humano, que también es un tema muy importante en la región y que fue objeto de estudio el año pasado del RED 2016. De eso no voy a hablar, pero quiero decir que no son los únicos determinantes. Pero ahora déjame responder a tu pregunta. ¿Por qué la informalidad en el transporte y la informalidad de vivienda tienen que ver con la informalidad laboral? Básicamente justamente vuelvo a este concepto de accesibilidad. Si no existen condiciones para que las personas puedan acceder a empleos formales, no existen condiciones de cercanía, por ejemplo, los inmigrantes que llegan a la ciudad en busca de oportunidades no pueden encontrar un lugar donde vivir en condiciones formales o informales cerca de las áreas de negocio, van a terminar yéndose a asentamientos informales suburbanos y es prácticamente imposible por la distancia y por la falta de acceso a transporte formal que puedan acceder a esos empleos formales, con lo cual terminan haciendo actividades informales
tipo ventas callejeras y esto. Entonces, el tema de los asentamientos informales es importante en América Latina. La región como un todo tiene entre 20 y 30% de sus habitantes viviendo en asentamientos informales, mientras en el mundo básicamente el 13% de las personas viven en asentamientos informales. Entonces en la región la incidencia de asentamientos informales es muy alta. En Ecuador en particular no hay una cifra que yo te pueda decir, y la razón no es que el RED no se haya preocupado por el tema de asentamientos informales en Ecuador, sino que este es un tema que es muy difícil de estudiar porque no existe información. Y básicamente no existe información porque las oficinas de estadística de los países, con excepción de Brasil, las oficinas de estadística de los países, cuando levantan información censal, por ejemplo, no distinguen entre la ciudad formal y los asentamientos formales, con lo cual no hay información georreferenciada que uno pueda individualizar en un mapa, por ejemplo, para focalizar la política pública hacia esos lugares de dónde están los asentamientos formales y por lo tanto qué carencias tienen. Y eso es un tema que es importante en Ecuador. La información sobre asentamientos informales en América Latina es muy precaria. La Fundación Techo, que está en toda la región, ha hecho censos de asentamientos informales en Bogotá y en Buenos Aires. Está pensando hacer otros en Colombia, está pensando hacer otros en otras ciudades de América Latina, pero es una fundación, digamos, sin ánimo de lucro que necesita financiación externa para hacer ese tipo de cosas. Eso es insuficiente, esto lo debería adoptar la política pública, que es lo que básicamente se hace en Brasil. En Brasil la oficina de estadística, la oficina censal, mide la incidencia de lo que ellos llaman asentamientos precarios, que básicamente está muy correlacionado con asentamientos informales. Asentamientos precarios es justamente la precariedad del acceso a los servicios públicos básicos y también las condiciones de malos derechos de propiedad.